Amado y bendito Dios, le damos gracias, Señor, gracias por ese amor que usted tiene para con nosotros, mi Dios, gracias por un día más de vida, mi Dios. Podemos reunirnos, Señor, en su nombre, Padre. Le damos las gracias, Señor, porque usted es tan bueno, mi Dios, que nos permite, Señor, la vida y la salud, Señor, y reunirnos, Señor, es algo tan grande, mi Dios, que usted quiere hablar con nosotros en esta mañana. Pues que así sea, mi Dios, nos ponemos en sus preciosas manos. Bendiga este servicio, Señor, y también todo lo que vamos a hacer enseguida, mi Dios. Le damos las gracias, Señor, le pido que me use, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a leer otra vez el versículo de Lucas. Vamos a ir rápidamente allí a Lucas 2, 1 al 7, y dice la palabra de Dios así, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. También, hermanos, era hasta el 7. Pues aquí podemos ver, hermanos, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino a este mundo, ¿verdad?, que Él nos decía, ¿verdad?, allí en el 7, ¿verdad?, que y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pues como yo les decía la semana pasada, ¿verdad?, que desde el principio nuestro Señor Jesucristo empezó a tener esos ataques, ¿verdad? Pero pues, hermanos, sabemos que todo esto que Él hizo, todo es para cada uno de nosotros, ¿verdad?, por nuestra salvación, para que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia, ¿verdad? Pues sean bienvenidos, hermanos, cada uno de ustedes. Vamos a continuar aquí con el estudio una vez más de Navidad, ¿verdad? Pues estuvimos hablando algo, hermanos, de lo que nos dice pues la palabra de Dios, que depende de cada uno de nosotros cómo queramos vivir nuestras vidas, ¿verdad? Aquí nos decía, ¿verdad? Dice, si pues todo me es lícito, y como nos dice allí en 1 Corintios 10:23, hermanos, allí en 1 Corintios 10:23 la palabra de Dios nos dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, pues en esta Navidad, hermanos, depende de en dónde nosotros queramos estar, ¿verdad? Esa es una decisión. Claro que nosotros sabemos, hermanos, los que ya hemos entendido cuál es el mensaje, qué es lo que Dios quiere de nosotros, pues es no revolvernos con los de este mundo, ¿verdad? Los que hacen sus cosas allí, sus borracheras, todas esas cosas de disparates que no nos ayudan a nada a nosotros. ¿Para qué ir, hermanos, a nosotros escuchar? Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea que pues ya nosotros, hermanos, verdaderamente no vamos a estar en lugares que no nos edifiquen para nada, sino que solamente vamos a estar, hermanos, en esos lugares donde esté la palabra de Dios, donde Dios nos esté hablando, y que todo sea para nuestro Dios, hermanos. Es tan fácil, hermanos, que nosotros
nos sintamos a gusto, pero es que nosotros, hermanos, necesitamos decirle a nuestra alma, a nuestro cuerpo, que es tan bonito el vivir así. Si nosotros, hermanos, ponemos eso a nuestra carne, le volteamos el de la lujuria con la santidad, entonces todo se calma ahí. Nuestra carne se apacigua y ya deja de estar alborotada. Entonces ya nosotros, hermanos, empezamos a sentirnos a gusto así, donde nosotros estamos. Porque, hermanos, ya Dios lo que quiere es lo mejor de nosotros y lo hace de esa forma, de que nosotros entendamos. Yo les platicaba, hermanos, ya algunos de ustedes ya saben, ¿verdad? De cuando estábamos como unos 2 o 3 meses recién convertidos y que invitaron, una tía invitó a mi esposa, ¿verdad? A un cumpleaños, algo así había ahí. Y pues mi esposa me decía, ¿iremos o no iremos? Le digo, la mera verdad, le digo, nosotros no deberíamos de ir a ese party porque ya no tenemos nada que ver con ellos, aunque sea su tía, sea su familia, le digo, pero ya no pertenecemos ahí, ya no deberíamos de ir. Y dice mi esposa, no, dice, está bien, dice, vamos a ir, dice, por último ya, dice, ya le voy a decir que ya nosotros pues, ya no podemos estar yendo a paris así. Y ya le dijo mi esposa, pues hay que alistarnos y ahí vamos. Y para esto mi esposa le había hecho, creo, no sé si un flan o algo, le había hecho. Y hermanos, pues ahí vamos para allá. Y al llegar, cuando abrimos yo me bajé primero y luego ya se bajó mi esposa. Y así al poquito caminar, como 2, 3 pasos dio mi esposa, cuando estaba uno ahí no lo miró y ¡pum! Que echa la maroma mi esposa. Por allá fue a caer el postre o lo que llevaba, todo regado ahí. Y luego se me vino a mi mente y ya le dije a mi esposa, le dije, mire, el Señor no quería que vinieran, porque nos está dando una prueba de que Él no quiere esto. Y así, hermanos, Dios nos enseña muchas cosas, nomás que nosotros muchas veces no las queremos tomar de esa forma, hermano. Pero en esta forma nos habla Dios y nos dice, no me agrada lo que tú quieres hacer, no me agrada para nada. Entonces, lo que Dios quiere, hermanos, es que entendamos. Entonces ya después mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Dijo, sí es cierto, dice. Eso que me pasó, dice, es porque Dios verdaderamente no quería que fuera. Y eso fue suficiente, hermanos, para nosotros llegar y estar solamente un momento allí adentro. Ya hicimos acto de presencia y comimos, nos quedamos un ratito y en cuanto empieza el bullicio, hermanos, luego saben que ya nos vamos, ahí nos vemos. Pero esto es, hermanos, lo que verdaderamente no nos edifica a nosotros. Entonces, es lo que realmente queremos entender, que como yo les decía, estas fiestas, hermanos, estaban limpias al principio. Se hacía dándole una adoración a nuestro Dios, porque nació el Rey de Reyes, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que se festeja. Pero como les decía, que en estos momentos, ya ahorita, las fiestas estas, hermanos, son para drogarse, para emborracharse, para agarrarse del chongo y nada de celebración para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que andar haciendo en esas fiestas donde se está haciendo algo que no es de nuestro Dios? Ahora tratamos de estar en un lugar, hermanos, donde verdaderamente estén los hermanos, que se esté hablando de Dios, que nos estemos divirtiendo sanamente, hermanos. Que no estemos en donde haya todas estas cosas que no convienen. Realmente, hermanos, todo esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Allí les leí también el otro día un versículo, hermanos, allí en 1 Corintios 6. Y les voy a leer allí algunos versículos del 8 al 12, les voy a leer. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis,
Y esto a los hermanos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido salvados. Mire, allí nos está hablando, hermanos, que ya no debemos de andar con estas cosas porque esto ya no nos lleva a nosotros. No debemos de andarnos juntando ya con esto. Y aquí está, hermanos, nos está hablando de los borrachos también. Y al último nos dice, porque ellos, hermanos, no heredarán el reino de Dios. O sea que a ellos no les importa, hermanos, ellos están en su mundo. Y aquí, hermanos, en el 11 nos dice, y esto erais algunos de nosotros, hermanos, no todos, pero algunos de nosotros venimos de allí, pero ya no estamos ahí. Y también nos dice, mas ya habéis sido salvados, ya habéis sido santificados, dice, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas, dice, me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, ahí está, hermanos, depende de cada uno de nosotros. Tal vez, hermanos, vaya a haber muchas invitaciones en estos días, vaya a haber muchas cosas que nos van a querer sacar de los caminos de Dios, que nos van a invitar a esos lugares, hermanos, pero todo está en que nosotros no dejemos, hermanos, que esto pase. Todo está en que nosotros digamos no, porque yo ya tengo un compromiso y lo tengo con mi iglesia, lo tengo con mis hermanos, tengo que estar ya ahí. Y es muy fácil, hermanos, pero esto, como nos dice allí, que ya, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Estaremos atentos a que no nos pase nada con esto, hermanos. Y también, hermanos, ahí tenemos otro versículo en 2 de Corintios 13. 2 de Corintios 13, y les voy a leer. Les voy a leer ahí también un versículo, hermanos. En el 4, el 13, 4 y 5, hermanos. Allí dice la palabra de Dios así, dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pues esto, hermanos, es lo que pasa con los que muy fácil hacen estas cosas y se van muy fácil a esos lugares. Entonces aquí el Señor también nos enseña, hermanos, que estemos con los ojos abiertos. Si nosotros mismos, hermanos, estamos sintiendo que estamos cayendo muy fácil en el error, entonces tenemos que nosotros mismos, hermanos, examinarnos a nosotros mismos. Como yo les he dicho muchas veces, que si caemos muy fácil en las cosas de este mundo, entonces sería mejor identificarnos a nosotros mismos y decirnos si verdaderamente seré salvo o necesitaré tomar esa salvación de vuelta para realmente ya que esto ya no pase, hermano. Porque como les decía, el Espíritu Santo, hermanos, cuando Él mora dentro de nosotros, Él rápidamente nos está redarguyendo y nos está hablando que debemos de hacer cambios en nuestra vida. Pero si esto no pasa, hermanos, entonces es de hacernos una examinación. Le damos la bienvenida al pastor Henderson. Gracias, hermano, por estar aquí con nosotros. Ya bienvenido y disfrute este día aquí con nosotros. Que Dios le bendiga. Ok, hermanos, pues realmente ahí estuvimos viendo preguntas, ¿verdad? Dice realmente la pregunta que debemos hacernos es, ¿conviene
o edifica. Los grupos que crean controversias argumentan que Jesús, ¿verdad?, dice que no nació en este día del 25 de diciembre. En eso nosotros lo sabemos, hermanos. Tienen razón, no sabemos el día exacto. Si lo supiéramos, estaríamos hablando el día y no el nacimiento de Jesús. La fecha no es importante como el evento que se dio, el día. Porque realmente, hermanos, aquí lo que interesa es que nuestro Señor Jesucristo, Él nació un día. Y eso es lo que estamos nosotros celebrando, hermanos. Y que ellos nos hayan robado el día o estas fechas o lo que sea, hermanos, es muy diferente. Entonces, nosotros, hermanos, solamente le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo hizo todo, y todo es para Él, hermanos. Es irónico, podemos festejar cumpleaños personales, de amigos y familiares, inclusive días festivos como el 16 de septiembre, o el Día de la Madre, o el Día del Padre. Pero si festejo el día que nació el Salvador, entonces estoy mal, soy pecador. Hay muchos hermanos que así actúan, así están. Pero, hermanos, es solamente para dar ataques a los cristianos, es para atacarnos y envolvernos en sus cosas, pero nosotros no les creemos en nada de eso, no estamos con ellos, hermanos, porque nosotros realmente sabemos en quién hemos creído, y es en nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que Él nació y que sabemos todo el significado del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, vivimos una vida, sufrimos junto con Él también, porque sufrimos también nosotros en esta vida, hermano. Pero lo que sufrimos, lo sufrimos por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él sí sufrió verdaderamente. ¿En qué conviene festejar Navidad, hermanos? Vamos a empezar mirando algunas cosas que nos va a enseñar aquí el estudio. Dice, Navidad envuelve varias cosas y las podremos considerar. Número uno, es una oportunidad para mostrar amor a los semejantes. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros, hermanos, celebramos nuestra Navidad y hay un invitado que no es salvo, que no conoce a Cristo, entonces ellos vienen y miran cómo nosotros festejamos estos días, hermanos, en sana paz. Y a ellos, hermanos, a veces les gusta la forma de cómo nosotros lo hacemos. Y es la forma de cómo ellos vienen, y muchos de ellos a veces reciben a Cristo, porque les gusta la forma que nosotros vivimos. Porque hay muchos cristianos, hermanos, que tienen un sentido diferente, que ellos nos tienen como por los aburridos, los que ahí están nomás metidos, que no se divierten, no hacen nada. Y no, nosotros les demostramos, hermanos, que tenemos una diversión sana, muy buena, y que nos gozamos también, hermanos. Nomás que ya nos gozamos sin drogas, sin alcohol. Solamente nos gozamos, hermanos, en estar pensando en que Cristo Jesús nos dio la salvación y que un día vamos al cielo, y que eso festejamos. Eso nos redarguye y nos enseña, hermanos, que verdaderamente tenemos el gozo dentro de nosotros. Dice también, hermanos, que las personas están más sensibles a mostrar y recibir amor en estas temporadas. ¿Ok? Se hace uno más humilde. Y también dice que los cristianos tenemos una gran oportunidad de mostrar el amor de Dios. Es una oportunidad para mantener vivo el nombre de Jesucristo y contar su historia. Hoy día el mundo trata de desaparecer el nombre de Jesucristo. ¿Ok? Entonces ellos lo están tratando de esconder y nosotros lo revivimos, hermanos. Nosotros es de lo que hablamos, de ese nacimiento, hermanos, y que ese nacimiento, hermanos, como yo les decía, empezó
desde el principio empezó el sufrimiento de nuestro Señor y así lo fue, hermanos, hasta el día que Él se fue de este mundo. Ahora nosotros, hermanos, no padecemos tanto así, pero sí hay ataques a los cristianos. Pero no era como esos tiempos, hermanos, de que apedreaban a los apóstoles, los colgaban, los quemaban y hacían un desastre con ellos, hermanos. Ahorita gracias a Dios que nosotros ya no tenemos eso, hermanos. Solamente por la gracia de Dios y por nuestro Señor Jesucristo, que Él, hermanos, así lo quiso para que usted y yo no sufriéramos, pero también, hermanos, que verdaderamente entendamos cuál es el mensaje de Cristo para nosotros, de por qué Él vino a este mundo, por qué vino a nacer de una madre. Él siendo Dios, ¿verdad? Él se hizo humilde y nos da una gran enseñanza, hermanos, para que nosotros la tomemos y la pongamos por obra cada uno de nosotros. Hay un día en el mundo trata de desaparecer el nombre, ¿verdad?, de Jesucristo, haciendo todas esas cosas que ellos hacen. Pero nosotros seguimos adelante, hermanos, celebrando a nuestro Señor. Muchas instituciones públicas no permiten que se mencione su nombre, como en escuelas o cortes. Esto se ha venido viendo, hermanos, mucho tiempo que ya con un poquito que se mencione, hermanos, de lo que es Jesús y nuestro Dios, ya le dicen que ahí no puede introducir ninguna de esta, que se trate de Dios, que se vaya a hablar de Dios, que ese es otro punto fuera de lo que se va a hablar. Siempre están poniendo algo allí, hermano. Y todo esto, hermanos, es por eso que ha venido decayendo tanto, hermanos. Podemos mirar los Estados Unidos, hermanos, era un país donde se leía la Biblia, donde se hablaba mucho de Dios, de Cristo, de todo. Y todo eso lo han venido quitando, hermanos. Y era un gran país, hermanos. Sí era el gran país de las oportunidades. Porque, hermanos, era un país donde se sentía la paz, donde se sentía que moraba Dios. Pero desde que ellos empezaron a retirar a Dios de allí, hermanos, todo esto ha venido cayendo. Y ahorita podemos ver las circunstancias como están. Por lo mismo, hermanos, porque han venido sacando a Dios. Y hermanos, han querido sacar el de este donde dice en Dios confiamos todavía, ¿verdad? El del billete. No sé si se han fijado que en un billete de $1 viene en God we trust. Allí está, hermanos, donde quieren quitarlo de allí, pero no han podido, hermanos. Pero ellos quieren quitar ese nombre también, no quieren que esté allí en el billete. Entonces, ellos a fuerzas, hermanos, el enemigo siempre no va a querer tapar todo eso. ¿Por qué, hermanos, hacen todo esto? Porque nosotros, hermanos, cuando estamos fuera de los caminos de Dios, tenemos ese velo. El mismo velo que nuestro Señor Jesucristo rompió el día cuando Él ya expiró en esa cruz, que nos dice que fue rompido el velo. Entonces, es lo mismo que está pasando ahorita. La gente que no conoce a Cristo, hermanos, tiene ese velo allí y no puede mirar el más allá. Pero nosotros, hermanos, que en el día que hemos aceptado a Cristo, que lo hemos recibido, Él, hermanos, viene a morar en nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros y allí nos dice que el velo es quitado. Es por eso, hermanos, que nosotros empezamos a ver el más allá. Cuando ya estamos en Cristo, ya nos introducimos más allá, podemos mirar las cosas más abiertas. Porque Dios, hermanos, tiene mucho que enseñarnos. Y Él nos lo está enseñando cada día. Y nos lo enseña de diferentes formas. Que nosotros, ellos no miran lo mismo. La persona que no tiene a nuestro Señor Jesucristo dentro de Él, no mira lo que nosotros miramos. Porque nosotros, hermanos, estamos entrando en un lugar donde nos dice, hermanos, que el día de mañana
vamos a ser glorificados. Que les decía yo, ¿verdad? Muchas veces que ya vamos a estar pudiendo pasar de esta pared al otro lado con ese cuerpo glorificado, hermanos, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. No sé si han leído allí, creo en los Hechos o en uno de estos libros, nos dice que cuando Él, hermanos, que salió de su tumba y después que se les ponía en medio a los apóstoles y ellos no sabían ni de dónde llegaban. Entonces, eso es la glorificación, hermano. Y eso es lo que usted y yo vamos a tener un día, porque vamos a ser semejantes a Él. Esto es, hermanos, todo lo que pasa, que Dios nos enseña esas maravillas que Él tiene. Todas las maravillas de Dios, hermanos, son grandísimas. Y que muchas veces, hermanos, nosotros solamente miramos los principios de las maravillas de Él. Pero cuando nos empezamos a realmente introducir, hermanos, en lo que es de todo de nuestro Dios, Él nos va enseñando cada día. Cada día nos va enseñando más y más. Y el porqué de las cosas, el por qué pasaron todas estas cosas con nuestro Señor. Solamente, hermanos, todo lo que pasó es por usted y por mí. Pues ahí, como les decía, que muchas instituciones, hermanos, están tratando de realmente quitar ya esto de estos festejos. En el gobierno americano se han hecho esfuerzos para quitar eso que les decía, ¿verdad? Lo que dice que en Dios confiamos. Es una muy buena oportunidad de mostrar misericordia a nuestros semejantes. También es oportunidad, hermanos, para dar testimonio de la veracidad de la palabra de Dios. 700 años atrás, Isaías había profetizado el nacimiento del Mesías, Jesucristo. Así que al reconocer el nacimiento de Cristo, también damos testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios. Y así lo es, hermanos. Este libro que nosotros tenemos, hermanos, es la palabra de nuestro Dios y es por medio de Él que nos comunicamos, es por medio de Él que hablamos con Él. Y que todo esto, hermanos, lo que realmente pasó es como nos lo dice, hermanos. Los profetas lo vinieron diciendo desde el principio, desde muchos años antes que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo. Todo eso da testimonio, hermanos, de que es real, de que verdaderamente estamos en el camino correcto, que estamos realmente siguiendo a un Dios verdadero, que es un Dios que nos va a dar que nos da la salvación y nos da una eternidad, hermanos. Honramos el perdón y damos testimonio que Cristo nació para morir por nosotros y poner a nuestros alcances el perdón de Dios. Es una fecha también, hermanos, que se promueve el perdón y los cristianos debemos de estar presentes. ¿Ok? Este es un fin de año, hermanos, donde verdaderamente tenemos que venir a nuestro Dios, postrarnos ante Él y pedirle perdón por tantas maldades que hicimos en todo este año, hermanos. Por todo ese daño que tal vez hicimos, por tantas cosas, hermanos, que verdaderamente, hermanos, no deberían de pasar. No deberían de pasar, hermanos, y decirle a nuestro Dios que verdaderamente estamos arrepentidos de todo ese gran daño que hicimos, de cómo lo ofendimos, y que verdaderamente queremos que este año que viene, que nos ayude, hermanos, a hacer cambios en nuestra vida, para bien de cada uno de nosotros, que todo, hermanos, sea diferente conforme a cómo van pasando los años. El diablo tiene como propósito, hermanos, separar familias. Esto es lo que está pasando muy a menudo, hermanos. Y en muchas cosas de estas, hermanos, el diablo lo está haciendo
está ganando batalla, quiero decirles, hermanos. No creamos que estamos nosotros muy bien asegurados. Si nos descuidamos, hermanos, Él lo va a hacer fácil. Por eso es muy importante, hermanos, que realmente nosotros entendamos que Cristo, hermanos, el sacrificio que hizo, lo hizo también por esto, para que nuestras familias sean reforzadas por medio de Él. Porque estas fiestas, hermanos, son principios de donde también usted y yo podemos caer. Porque el enemigo nos puede llevar a esos lugares, hermanos, para que conozcamos tal vez a nuevas personas y que allí le cierren el ojito y que allí empiece a ser el enemigo de las de él. Entonces, todo esto tiene que ver así, hermanos, que la santificación que nosotros estamos teniendo, que sea una santificación real. Que realmente entendamos, hermanos, que no somos nada y que en cualquier momento, hermanos, podemos ser entregados a Satanás. Porque si lo fueron, hermanos, esos grandes personajes de la Biblia, fueron entregados al enemigo para que él trapeara con ellos. Muy fácilmente lo puede hacer nuestro Dios con nosotros. Entonces, por eso, hermanos, debemos de tener ese respeto a nuestro Dios. Que realmente nos santifiquemos para Él y le demos la honra y la gloria a Él en todo momento, hermanos. Es un buen tiempo para mostrar gratitud a Dios por haber venido para salvarnos. Con estos argumentos concluimos que sí conviene festejar, hermanos, la Navidad. Porque hay muchas formas, hermanos, como nosotros demostrarle a los demás que verdaderamente hay un Dios que los ama, que los quiere. Y que Él quiere que también ellos un día vayan a la presencia con Él y no a la presencia con el enemigo, con Satanás. ¿En qué edifica, hermanos, festejar la Navidad? La Navidad es una fecha que promueve que hagamos algunas cosas. Perdonar. Soy edificado espiritualmente cuando perdono. Amar. Espiritualmente me edifico cuando dejo que el amor fluya en mis actos. Ayudo a otras personas a conocer a Cristo y soy edificado. ¿Sabían ustedes, hermanos, que cuando nosotros le hablamos a alguien de Cristo y ellos realmente lo reciben como un Salvador, hay un gozo en usted? ¿Por qué, hermanos, nos comparte Dios parte de esto? Porque, hermanos, Dios está gozoso en ese momento cuando una alma es salva. Dice que hay fiesta en los cielos. Entonces, se imaginan, hermanos, cómo ese regocijo de Dios alcanza a llegar a nosotros por el gran trabajo que hemos hecho en haberle hablado a una persona y que esa persona realmente ha sido salva. Entonces se siente el poder de Dios, hermanos, en uno y nos sentimos gustosos. Pero eso realmente, hermanos, es para que nos enseña a que tenemos que seguir ganando almas para Dios. Seguir predicándole a la gente del mundo, hermanos, para que ellos sigan conociendo de Cristo. Ofrecer un regalo a otras personas me edifica, pues el Señor dijo que se es más bienaventurado dando que recibiendo. Y allí, como nos dice en Hechos, ¿qué dice en Hechos 20:35, hermanos? Hechos 20:35. ¿Qué dice, hermanos?
Amén, ahí está, hermanos. Pues si damos, hermanos, es mejor, ¿verdad? Que recibimos. Pero Dios no es así, hermanos. Dios siempre cuando damos algo, hermanos, Él nos llena de bendiciones. Él siempre está al pendiente de nosotros, hermanos, y Él nos ama, Él nos quiere mucho, y Él quiere, hermanos, que seamos felices. Pues debemos de tener, hermanos, cuidado con que la tradición se vuelva ley. Esto no debe de ser así, hermanos. No podemos obligar a que la observen, ni tampoco a que las personas dejen de festejar la Navidad. Esto es que debe de haber un cuidado, hermanos, allí en que esto realmente no se venga a destruir, hermanos. Porque nosotros vamos a seguir festejando este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, hermanos, vamos a estarlo. Y no es que estemos tomando, hermanos, un mes de diciembre para realmente festejarlo. Nosotros, hermanos, deberíamos de estarlo festejando todos los días. Que verdaderamente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo esté en nuestras mentes día a día, en todo momento. Que realmente, hermanos, ese sacrificio que Él hizo nos enseña que debemos de apreciar el gran regalo de Dios. Que ese regalo que Él nos mandó, hermanos, fue un sacrificio vivo. Que debemos de realmente, hermanos, cambiar nuestra forma de ser. Definitivamente cambiar nuestra mente. Porque fue tanto, hermanos, fue tan duro el sacrificio de nuestro Señor, que verdaderamente lo debemos de estar celebrando todos los días dándole gracias a Dios. Y dándole las gracias, hermanos, porque ahorita podemos decir muchas cosas, pero el rico nos enseña algo muy grande, hermanos. El rico nos enseña un tremendo testimonio, hermanos, que nos deja allí. Y que ese testimonio, hermanos, fue real. Y él tal vez estaba igual que muchos de nosotros como estamos en este mundo, hermanos. Que tal vez muchos digamos hasta no ver, no creer. Pero no esperemos, hermanos, que llegue ese momento, porque tal vez sea muy tarde como este rico. Que ya cuando él estaba, hermanos, batallando en esas llamas de fuego, era cuando gritaba fervientemente que fueran, hermanos. Él deseaba que en ese momento fuera alguien y les llevara el evangelio a su familia y que los ganaran para Dios. Que él quería que su familia no fuera a ese lugar. Entonces, en nosotros, hermanos, debe de estar eso de que ahorita tenemos que realmente creerlo, de que es real. Y que realmente hay un paraíso para cada uno de aquel que quiera recibir a Cristo, y hay un infierno para aquel que no quiera nada con las cosas de Dios. Es por eso, hermanos, que muchas veces cuando nosotros andamos predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Pues encontramos a personas así, que nos dicen, realmente yo no creo en lo que tú vienes hablando. Y lo único que nosotros hacemos es decirle, pues lo que yo te vengo hablando es real. Y que tú realmente no lo quieres creer así. Pues un día tú vas a estar donde tú quieres estar, que es el infierno. Y yo voy a estar donde yo quiero estar. Es la decisión, hermanos, que Dios nos da, ¿verdad? Un libre albedrío a cada uno, que dice, tú decides. Dios no nos va a agarrar y nos va a hacer a fuerzas recibirlo. Él dice, tú toma la decisión de decidir en dónde quieres estar. Lo que Dios sí nos advierte, hermanos, es que hay dos lugares.
el infierno y el cielo. Y que no hay nada, hermanos, de lo que muchos dicen que ellos están en medio. No lo hay eso. O es uno o es el otro. No hay otra diferencia ahí, hermano. Y esos que están en medio, hermanos, que están diciendo, bueno, pues yo un día con mi Cristo y un día en el mundo. Hermanos, ese día ellos van a ir definitivamente al infierno. Porque no quisieron, hermanos, verdaderamente arrepentirse y creer en nuestro Señor. Entonces allí está, hermanos, las diferencias. 3 formas, hermanos, de actitud que debemos tener. La actitud de la reconciliación, pedir y dar perdón. Es algo muy duro, hermanos, que nos duele, pero este tiempo deberíamos de realmente, hermanos, usarlo para eso, para perdonar. Y ofendimos también a hermanos o a personas, tal vez hasta del mundo, hermanos. Y es un gran momento que Dios nos da, hermanos, para que nosotros perdonemos, pidamos perdón a esas personas que hemos ofendido. Porque eso va a estar siempre en los pensamientos de esas personas, hermanos. El cómo nosotros tal vez un día los agredimos. Entonces, si nosotros lo hacemos así, hermanos, pedimos el perdón, sería algo muy bueno porque se quitaría todo eso de allí, hermanos. En Mateo, hermanos, Jesús dijo, Mateo 6:2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tenéis su recompensa. Entonces, hermanos, aquí nos está enseñando algo nuestro Señor, de que verdaderamente, hermanos, cuando usted quiera ayudar a alguien, hágalo. Pero no lo haga como muchos lo hacemos, hermanos, que queremos que los demás se enteren. No, pues yo ayudé a fulano de tal, yo le di dinero, yo le ayudé con esto, yo le ayudé con esto otro. Eso es para que le honren a usted y le glorifiquen a usted. Nosotros no somos nada, nadie, hermanos. Toda la honra y la gloria debe de ser para nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, siempre que nosotros, como le decía, damos algo, Dios es bueno y Dios nos llena de bendiciones también a nosotros. Pero Él no quiere esto, hermanos, que realmente se mire todo esto. El 7:12 dice así, hermanos, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así como nosotros somos, hermanos, con otras personas, muchos de ellos son iguales. Porque depende de usted y de mí cómo nos portemos ante los demás. Hermanos, hay muchos que nos conocen y muchos saben cómo somos. Y los que saben cómo somos, ellos nos tratan así como nosotros somos, hermanos. Pero qué bonito es, hermanos, cuando alguien habla de usted y que dice, wow, este hermano es agradable ante mis ojos, lo voy a ayudar. Voy a ayudarlo para que él se siga adelante, para que porque él se ve que él ama a Dios. Es bonito, hermanos, cuando hay algo así. En el 18:21, hermanos, allí mismo de Mateo, 18:21,
Dice la palabra de Dios así, hermanos. Entonces dice, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí? Hasta 7, le dice. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Wow, hermanos, ¿se imagina? 70 veces 7, hermanos, tenemos que perdonar. Wow. Dice en el 23, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo lo compara allí, hermanos? Algo tan fácil que, hermanos, así como nosotros, hermanos, somos con otras personas, así ellos también van a ser con nosotros. Entonces, por eso Dios nos enseña que debemos de tener cuidado, hermanos, como somos con los demás. Aquí hay un gran ejemplo, hermanos, que enseña. Ya él ya se le había perdonado todo. Ya todo estaba tranquilo, hermanos. Pero la avaricia, hermanos, es lo que lo atacó a este hombre. A él ir a hacer todo lo contrario. Y es lo que muchas veces nos pasa, hermanos, que realmente nosotros, hermanos, vamos muy bien, haciendo las cosas bien, pero de repente fallamos, hermanos, y es donde tenemos una gran caída. Y esto es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros entendamos, hermanos, que las cosas van a ser mejor si nosotros nos ponemos en sus manos. La actitud de servir, hermanos, también. Tenemos allí otro versículo en Juan 13. Juan 13, hermanos. Es muy largo es hasta del 4 al 20, hermanos. Juan 13, 4. Pero sí está hasta el 20, lo tenemos, hermanos. ¿Sí están allí en Juan 13? El 4 dice así, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso su agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago
tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y ahí sabemos de qué es lo que se está refiriendo, hermanos, que ya había la cizaña en este hombre, ¿verdad? Y que nuestro Señor, hermanos, lo sabía todo. Pero Él nos enseña, hermanos, nos da ejemplos de realmente, hermanos, cómo nosotros debemos de servir a los demás. Y como yo les digo muchas veces, hermanos, nuestro Señor no nos está mandando a lavarle los pies a nadie. Es solamente un ejemplo que Él hizo. El ejemplo que Él hizo, hermanos, fue tan grande que fue de ir lavar los pies a los discípulos. Ahora Él trata de decirnos, yo no quiero que tú hagas lo que yo hice, que vayas y empieces a lavar los pies a los hermanos, sino que te conformes de una forma que yo vea que estás bien. Eso es lo que Él nos trata de decir con esto, hermanos, que verdaderamente nosotros entendamos que tenemos que portarnos de una forma agradable a nuestro Dios. Y nos está enseñando que debemos de servir de una forma también, ¿verdad? De que no va a ser así, pero sí que debemos de servir al hermano. Está necesitado, hay que ayudarlo. Hay que ayudar a salir, hermanos, cuando haya un conflicto en los hermanos, en las hermanas que estén batallando, aunque sea con oración, hermanos, o con un consejo que le ayude a salir del problema. Muchas veces no tenemos que gastar en dinero ni nada de eso, hermanos, solamente con una palabra de aliento que ayude a solucionar el problema. La actitud de dar sin esperar nada a cambio. Allí, hermanos, en Hechos 20:35 nos dice la palabra así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más aventurado es dar que recibir. Ok, entonces nos da un gran ejemplo, hermanos, aquí nuestro Dios con este versículo, hermanos, que dice que la actitud de dar sin esperar nada a cambio. Pero, hermanos, es Dios tan bueno que yo lo he probado, hermanos, muchas veces, que yo he dado, hermanos, pero lo he hecho así, hermanos, sin esperar nada a cambio. Pero Dios ha sido tan bueno, hermanos, que Él me ha dado mucho, mucho, mucho más de lo que yo he dado. Y la mera verdad, hermanos, es el Dios que tenemos. Pero como les decía la otra vez, que Dios no nos da, hermanos, cuando nosotros estamos poniendo en nuestra mente, oh, voy a dar tanto, porque si Dios me va a regresar el triple, pues voy a recibir mucho más. Y entonces Dios, ya ve como les decía, que Dios dice, no te voy a dar nada. Porque lo estamos haciendo, hermanos, con ya una ganancia. Entonces, no, el que nosotros demos, hermanos, Dios ya se encarga de lo demás. Porque el día que a usted le falte, hermanos, Dios va a estar presente para darle su necesidad. Alejemos al egoísmo de nuestras vidas. Ok, entonces esto, hermanos, nos afecta siempre a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces Dios quiere que alejemos ese egoísmo que a veces tenemos, hermanos, que lo quitemos de frente de nosotros. Tengamos la actitud de poner a Cristo en primer lugar en estas fechas, hermanos. Es muy importante. Que realmente, hermanos, demostremos quién es el que mora dentro de nosotros.
Al promover, no festejar, participamos en hacer morir el espíritu de la Navidad. También participamos con aquellos que desean que el nombre de Jesús ya no sea mencionado. Y apoyamos en que nuestros semejantes endurezcan su corazón. Esto es lo que vamos a hacer, hermanos, si realmente nosotros dejamos de hablar de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Él hizo, hermanos? Que todo eso, hermanos, que Él hizo es algo tan grande. Y me gustaría leerles allí una vez más, hermanos, en Primera de Corintios. Vamos a leer ya por último, hermanos, Primera de Corintios 6. 6:8 les voy a leer allí otra vez hasta el 12, hermanos. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, hermanos. Esto es lo que vamos a mirar, hermanos. Si usted toma estos días para estar fuera de los hermanos o de la familia cristiana, si quiere ir a convivir, hermanos, con la gente del mundo, esto es lo que va a encontrar. Y fijémonos, hermanos, en dónde vamos a estar. Como nos dice aquí, hermanos, desde el 8. Toda esta gente, hermanos, es lo que está allí en el mundo. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que realmente, hermanos, tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer en estos días, que no caigamos, hermanos, en nada que nos vaya a dañar. Algo que nos vaya, hermanos, a hacer caer, porque estamos expuestos en todo momento, pero ya depende de nosotros, hermanos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a hacer una oración para despedirnos y pues las recomendaciones de nuestro Dios son estas, hermanos, que nos cuidemos en estos días y que hablemos en todo momento de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios. Amado y bendito Dios, le damos gracias, Señor. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. Te pedimos, mi Dios, que usted nos bendiga en estos días, Señor. Va a haber trampas, Señor, del enemigo. Y no permita, mi Dios, que ninguno de nosotros caigamos ahí, Señor. Ayúdenos a estar fuertes en usted, mi Dios. Bendiga a cada uno de mis hermanos que han escuchado el mensaje, Señor. También le pido por los hermanos que están por medio de las redes sociales, que usted les bendiga grandemente, mi Dios, y que también los cuide, mi Dios, en estas fechas que podamos caer, Señor. Le damos las gracias, nos ponemos en sus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén.